Salmo 6, una respuesta segura a una súplica agonizante. El Salmo 6 es conocido como el primero de los 7 salmos penitenciales, cánticos de confesión y humildad ante Dios. Algunos miembros de la iglesia primitiva tenían la costumbre de cantar estos salmos el miércoles de ceniza, 40 días antes del domingo de resurrección. El título de este salmo es al músico principal, con instrumentos de cuerda, con un arpa de 8 cuerdas. Un salmo de David. El título nos dice el destinatario del salmo, al músico principal, que algunos suponen que es el Señor Dios mismo, y otros suponen que es el líder de coros o músicos en la época de David, como Emán el cantor o Asaf. Una Crónicas 6, 33, 16, 5-7 y 25, 6. No solo fue escrito para instrumentos de cuerda, sino específicamente para el arpa de 8 cuerdas. A. La agonizante súplica. 1. Una súplica para aliviar el castigo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. No me reprendas en tu enojo. No sabemos cuál fue la ocasión de este salmo, pero debido a su pecado, David sentía que estaba bajo el enojo de Dios. Por lo tanto, clamó a Dios para que aliviara el castigo. Y puede haber ocasiones en las que creemos que somos castigados por la mano de Dios cuando realmente sufrimos problemas que nos provocamos nosotros mismos. Sin embargo, ciertamente hay ocasiones en las que el Señor castiga a sus hijos. B. Ni me castigues con tu ira. Sabemos que la mano castigadora de Dios no es principalmente una señal de su ira, sino más bien es una señal de adopción. Hebreos 12:7 aclara que el castigo es evidencia de nuestra adopción. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando Dios nos corrige, no se siente agradable, pero es bueno y es para nuestro bien. Y, enojo, ira. Al vivir antes de la obra terminada de Jesús, David tenía menos certeza acerca de su posición ante Dios. De este lado de la cruz, sabemos que todo el enojo que Dios tiene hacia el creyente se derramó sobre Jesús en la cruz. Dios castiga al creyente por amor corrector y no por enojo. 2-3, 2 tipos de problemas. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Estoy enfermo, mis huesos se estremecen. David conocía la prueba de la debilidad física y el dolor. En medio de este tipo de castigo, clamó a Dios por misericordia. Y así que podemos orar para que los castigos de nuestro Dios misericordioso, si no se eliminan por completo, al menos puedan ser endulzados por la conciencia de que no son en ira, sino en su querido pacto de amor. Spurgeon. B. Mi alma también está muy turbada. David conocía las pruebas de la debilidad espiritual y el dolor. La dificultad de estas pruebas llevó a David a buscar misericordia de Dios. Y estas pruebas de cuerpo y alma eran amplificadas por el sentido de David de la ira de Dios contra él. Cuando no confiamos en el amor y la ayuda de Dios, incluso las pruebas más pequeñas se sienten insoportables. C. ¿Hasta cuándo? David sentía que estaba bajo el castigo de Dios, pero aún sabía que debía pedirle a Dios que acortara la prueba. Hay un lugar para la humilde resignación al castigo, pero Dios quiere que anhelemos un terreno más elevado y que usemos ese anhelo como motivación para buscarlo y corregir las cosas con Él. Y David parece sentirse dolido por el resultado de su pecado, más que por el pecado mismo. Idealmente, todos estamos terriblemente afligidos por el pecado mismo, pero hay algo que decir a favor de la confesión y la humildad por el resultado de nuestros pecados. 3-4-5. La urgencia de la súplica de David. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. En su agonía David suplica por liberación. Pero sobre la base de la misericordia de Dios, no de su propia justicia.
David sabía que el castigo del Señor era justo, pero también sabía que Dios es rico en misericordia. Y el ruego, vuélvete, también muestra que David se sentía distante de Dios. Esto era parte de la agonía del juicio. Cuando sentimos que Dios está cerca de nosotros, sentimos que podemos enfrentar cualquier cosa. Pero cuando sentimos que Él está lejos de nosotros, nos sentimos débiles ante la prueba más pequeña. Ve, sálvame por tu misericordia. La nota de confesión de pecado no es fuerte en este salmo de penitencia, pero no está ausente. El hecho de que David apeló a la misericordia de Dios en busca de liberación era evidencia de que él estaba consciente de que no la merecía. Y la conciencia de David está intranquila y debe apelar a la gracia para moderar la disciplina que se merece. Kidner. C. En la muerte no hay memoria de ti. Sería incorrecto tomar estas palabras de angustia de David como evidencia de que no hay vida más allá de esta vida. El Antiguo Testamento tiene una comprensión vaga del mundo del más allá. A veces muestra una confianza clara, Job 19:25, y otras veces tiene la incertidumbre que David muestra aquí. Y los cementerios son lugares silenciosos. Las bóvedas del sepulcro no resuenan con cánticos. La tierra húmeda cubre bocas silenciosas. Spurgeon. 2 Timoteo 1:10 dice que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La comprensión de la otra vida era, en el mejor de los casos, turbia en el Antiguo Testamento, pero Jesús nos dejó saber más sobre el cielo y el infierno que nadie más. Jesús pudo hacer esto porque tenía conocimiento de primera mano del mundo del más allá. 3. El punto de David no era presentar una teología completa del mundo del más allá. Estaba en agonía, temiendo por su vida y sabía que ahora podía recordar a Dios y darle gracias. LN. O tenía la misma certeza sobre el mundo del más allá, por lo que le pidió a Dios que actuara de acuerdo con su certeza. 4. En raras ocasiones los salmos vislumbran el rescate del Seol, en términos que sugieren la resurrección, o una traducción como la de Enoc o Elías, cf 16:10, 17:15, 49 horas y 15 minutos, 73 horas y 24 minutos. Kidner. D. La resolución determinada. 1, 6-7, una descripción vívida de la agonía de David. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Me he consumido a fuerza de gemir, la mano de castigo de Dios. Pesaba sobre David. Su vida parecía no ser más que lágrimas y miseria. El juicio de David tenía al menos 3 componentes. David sentía que Dios estaba enojado con él. David carecía del sentido de la presencia de Dios. David no podía dormir. B. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Este es un buen ejemplo de exageración poética. David no quería que creyéramos que su cama flotaba en un charco de lágrimas en su habitación. Por ser literatura poética, la entendemos según su contexto literario. Así es como entendemos la Biblia literalmente de acuerdo con su contexto litera. Río. C. Mis ojos están gastados. L. Los ojos de David estaban rojos y doloridos por todas las lágrimas y la falta de sueño. Y, como el ojo de un anciano se oscurece con los años, así dice David, mi ojo se enrojece y se debilita por el llanto. Spurgeon. D. A causa de todos mis angustiadores, David fue humillado tanto que la presencia de sus enemigos ya no lo impulsaba a tomar la victoria. En este punto, David parecía deprimido y desanimado. 2, 8-10. La confiada declaración de David. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Puede ser que el pecado que llevó a David a este castigo fuera la asociación con los impíos.
Aquí vemos a David actuando consistentemente con su cambio de corazón y diciendo a todos sus asociados impíos, que se aparten. Y es importante separarse de las asociaciones impías. J. Edwin Naor describe parte del trabajo entre los nuevos conversos en Halifax durante el segundo gran despertar en Gran Bretaña. Entre ellos estaba un boxeador que acababa de ganar un premio en dinero y un cinturón. Una multitud de sus antiguos compañeros se paró fuera de la sala para ridiculizarlo, y saludaron al boxeador convertido con un grito: «Se está convirtiendo». ¿Y el cinturón? Tendrá que luchar por él o renunciar a él. El boxeador replicó: «Renuncio a él y a ustedes. Si no quieren ir conmigo al cielo, yo no iré con ustedes al infierno». Les dio el cinturón, pero persuadió a algunos de ellos para que lo acompañaran a los servicios, donde otro se convirtió y se puso a trabajar afanosamente. B. Jehová ha oído la voz de mi lloro. David terminó el salmo con una nota de confianza. Hizo su grito agonizante a Dios y Dios lo escuchó. Y lloro tiene voz delante de Dios. No es que a Dios le impresionen las manifestaciones emocionales, sino que le impresiona un corazón apasionado. David no tuvo miedo de llorar ante el Señor y Dios honró la voz de su lloro. 2. ¿No es dulce creer que nuestras lágrimas se entienden incluso cuando fallan las palabras? Aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas. Spurgeon. 3. Una vez, Lutero luchó duro con Dios en oración y salió saltando de su armario de oración gritando: «Visimus, visimus, esto es, victoria, victoria». David tuvo el mismo sentido de prevalecer con Dios al final de esta oración. C. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. David sabía que cuando Dios escuchara y contestara su oración, su enemigo tendría problemas. David vio ahora que su agonía y problemas temporales dieron paso a una agonía y problemas permanentes para sus enemigos. Copyright